La primera luz del amanecer se filtraba con una timidez casi irreverente por los altos ventanales de la mansión Vance, pintando el polvo suspendido en el aire con destellos dorados que danzaban en la quietud. El Lara Vance, ajena al espectáculo matutino que la naturaleza ofrecía fuera de su habitación, ya estaba despierta, no con el sobresalto de un despertador, sino con la pausada conciencia de quien ha afinado su reloj interno a los ritmos del sol y la luna a lo largo de décadas. Su cama, una imponente pieza de caoba con dosel, parecía desproporcionadamente grande para su figura menuda y algo encorvada por los años. La sábana de lino egipcio, arrugada solo en el espacio que ella ocupaba, delataba la soledad de su descanso. No había prisa en sus movimientos, cada uno era un ritual, una danza lenta con el tiempo que fluía, ininterrumpido por las exigencias de un horario ajeno. Primero, sus pies descalzos tocaron la fría madera pulida, un pequeño escalofrío que la anclaba al presente. Luego, el suave arrastrar de sus zapatillas de felpa hasta el baño, donde el vapor del agua caliente ya empezaba a empañar el espejo de cristal. No había necesidad de prisas, ni de conversaciones matutinas, ni de los ruidos de una casa bulliciosa, solo el murmullo del agua, el suave crujido de sus articulaciones al estirarse y, ocasionalmente, el eco de sus propios pensamientos. Después de un baño relajante que duraba casi una hora, el Lara se vistió con la misma sobriedad con la que se movía por la vida. Un vestido de lana fina color gris perla, sin adornos, práctico y cómodo. Un suéter de cachemir sobre él, que la protegía del frío persistente de la mañana. Su cabello, ahora una aureola de plata, fue recogido en un moño bajo y pulcro, con unos pocos mechones rebeldes que se escapaban por el contorno de sus orejas. Se miró al espejo, no con vanidad, sino con la mirada crítica de quien evalúa una pieza de arte, los surcos profundos alrededor de sus ojos, testimonio de risas y preocupaciones, las líneas alrededor de su boca, que contaban historias de silencios y palabras no dichas. Era un rostro que, aunque envejecido, conservaba la chispa de una inteligencia aguda y una voluntad inquebrantable que pocos, en su vida actual, tenían la oportunidad de presenciar. La cocina era un santuario de orden. Los utensilios colgaban alineados, las superficies de mármol brillaban, y ni una miga osaba perturbar la impecable pulcritud. Sin embargo, estaba vacía, salvo por la figura de Lara. Preparó su desayuno con la precisión de un científico té Earl Grey, hirviendo el agua a la temperatura exacta, 2 tostadas de pan integral, apenas doradas, y una pequeña porción de mermelada casera de fresa. Comía sentada en la gran mesa de roble del comedor, tan vasta que sus tostadas y taza parecían insignificantes en su inmensidad. El espacio que la rodeaba era opulento. Sí, pero la ausencia de compañía transformaba el lujo en una especie de eco. El tintineo de su cuchara contra la porcelana era el único sonido que rompía el silencio, un ritmo monótono que subraya la quietud. A veces, elevaba la vista del periódico o del libro que leía, y sus ojos, de un azul tan profundo que parecían contener la sabiduría de siglos, se posaban en la silla vacía frente a ella, o en las sillas que se extendían a lo largo de la mesa, un ejército silencioso de ausencias. En esos momentos, un velo casi imperceptible de melancolía cruzaba su rostro, una sombra fugaz que recordaba a un pasado más ruidoso, más lleno de vida. Pero el Lara no era una mujer que se permitiera la autocompasión. Rápidamente, su atención regresaba a las páginas del periódico, no a la sección de obituarios o de ocio, sino a las crónicas económicas. Sus ojos, aunque ya no tan ágiles como antes, recorrían las columnas con una concentración que desmentía su aparente fragilidad, las fluctuaciones del mercado de valores, los informes de fusiones y adquisiciones, las tendencias de consumo global. Todo era absorbido y analizado con una rapidez mental que habría sorprendido a cualquiera que la hubiera subestimado por su edad. Una vez, sus dedos huesudos se detuvieron en un pequeño artículo sobre una cadena de restaurantes que había anunciado planes de expansión ambiciosos. Una casi imperceptible sonrisa curvó sus labios.
un indicio de un conocimiento íntimo que nadie más compartía en ese vasto y silencioso comedor. La mañana transcurría con la misma cadencia. Después del desayuno, Elara solía retirarse a su estudio, una habitación atestada de libros que llegaban hasta el techo, documentos antiguos y una pesada mesa de caoba cubierta con mapas y viejas fotografías. A veces, trabajaba en sus plantas de interior, moviéndose con una gracia sorprendentemente ágil para su edad, podando hojas secas y regando con una dedicación casi meditativa. Fue en una de esas mañanas, mientras ajustaba la tierra de una orquídea delicada, cuando escuchó un ruido inusual, un traqueteo metálico seguido de un quejido frustrado. Asomándose por la ventana que daba al jardín trasero, vio a Liam, el hijo de su vecina, forcejeando con una bicicleta destartalada. Tenía unos 10 años, y su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo y la ira contenida. Elara dudó solo un instante. La intimidad de su rutina rara vez era interrumpida, pero la imagen de ese niño, solo contra una máquina testaruda, le recordó algo. Quizás la soledad, quizás la frustración de las pequeñas batallas. Bajó por los escalones de piedra del porche trasero, con su paso sorprendentemente firme, y se acercó a la verja que separaba su jardín del modesto patio de los vecinos. Problemas, jovencito, su voz era suave, pero llevaba un eco de autoridad amable, como el murmullo de un arroyo profundo. Liam, sobresaltado, levantó la vista. Sus manos estaban cubiertas de grasa. Sí, señora Vance. La cadena, no hay forma de que encaje. Y mis padres están trabajando. Elara se acercó más, sus ojos azules escaneando la bicicleta con una rapidez sorprendente. No era una mecánica, ni mucho menos, pero su mente era un motor de resolución de problemas, habituada a desentrañar complejidades mucho mayores que la de una cadena de bicicleta. Permítame ver, a veces, una perspectiva diferente ayuda. Se arrodilló con cierta dificultad, ignorando el inevitable dolor en sus rodillas, sus dedos huesudos y delicados, acostumbrados a firmar cheques multimillonarios y a acariciar las tapas de libros antiguos, ahora manipulaban con sorprendente destreza los engranajes sucios. Hubo un momento en que la cadena parecía inamovible, y Liam suspiró con desánimo. Elara, sin embargo, no se inmutó. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, la misma expresión que adoptaba cuando revisaba un balance financiero complicado. Aplicó una presión firme y precisa, un pequeño movimiento de muñeca, y con un clic satisfactorio, la cadena encajó en su lugar. Liam la miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y gratitud. Lo hizo. Gracias, señora Vance. Es increíble. Elara sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. ¿No es tan increíble? Liam, solo se necesita paciencia y observar dónde está la verdadera resistencia. Así es con casi todo en la vida. Liam, eufórico, subió a la bicicleta y dio una vuelta de prueba por el patio, su risa resonando en el aire. Elara lo observó un momento. La pequeña satisfacción de haber ayudado a alguien, por insignificante que fuera la ayuda, llenando un rincón de su corazón. Este era su momento de salvación del gato, un pequeño acto de bondad que definía su carácter más allá de cualquier riqueza o poder oculto. Demostraba que, a pesar de su soledad autoimpuesta y su aparente reclusión, la dignidad y la decencia seguían siendo pilares de su ser. Mientras Liam pedaleaba, Elara notó algo que había pasado por alto, un pequeño rasguño en su mano, justo por encima del nudillo del índice, una cicatriz antigua, casi imperceptible. Se hizo un poco más visible por la tensión del momento. Era una cicatriz que rara vez miraba, pero que, si se detuviera a considerarla, contaría una historia. No era una cicatriz de batalla, ni de un accidente grave. Era de un corte de papel, un incidente trivial ocurrido décadas atrás, cuando era una joven CEO emergente, obsesionada con los documentos y los contratos, trabajando hasta altas horas de la madrugada para construir el imperio que ahora poseía. Una pequeña marca que, para ella, era un recordatorio silencioso de las largas noches, los sacrificios y la tenacidad implacable que la habían llevado a la cima.
Era una parte de su pasado que, en la quietud de su presente, parecía casi olvidado, una semilla diminuta de misterio en la vastedad de su vida actual. Por la tarde, la monotonía volvió a asentarse. El Lara pasó horas en su estudio, revisando unos antiguos álbumes de fotos. No los álbumes familiares llenos de caras sonrientes, sino unos más sobrios, con fotografías en blanco y negro de edificios en construcción, de aperturas de restaurantes, de reuniones con hombres de negocios de semblante serio. En una de las fotos, en la esquina inferior, apareció ella misma, mucho más joven, con un traje de sastre impecable y una mirada que irradiaba una ambición feroz y una inteligencia formidable. Al lado de su imagen, un hombre sonreía orgulloso, su padre, el fundador de la primera semilla de su vasto imperio. La foto evocaba una época de batalla, de riesgo, de triunfo, una época en la que ella no era el Lara Vance, la anciana solitaria, sino el Lara Vance, la visionaria indomable. Dejó el álbum abierto sobre su escritorio y sus ojos se posaron en una agenda de cuero repujado, abierta en la página del día. Allí, en una caligrafía pulcra y precisa, había una única entrada: reunión de junta directiva, revisión operacional, 7 p.m. No especificaba dónde, pero el Lara sabía que se trataba de la junta de su propia compañía, la cadena de restaurantes que había crecido hasta convertirse en un gigante bajo su mano discreta pero firme. Había una nota a pie de página, pequeña y casi ilegible: evaluación de la calidad del servicio en ubicaciones clave. Un destello de su astucia habitual brilló en sus ojos. No lo había puesto la asistente, lo había puesto ella misma, como un recordatorio para no olvidar lo que, en el fondo, era su verdadero propósito. El Lara había estado recibiendo informes preocupantes sobre la disminución de la calidad del servicio en algunas de sus franquicias más antiguas. No eran pérdidas financieras significativas, pero eran grietas en el tejido de su legado. A la hora de la cena, el ritual se repitió. El Lara se sentó de nuevo en la inmensa mesa del comedor, con su plato solitario en el centro. El aroma de una sopa de lentejas casera llenaba el aire, un consuelo cálido en la vastedad de la casa. Escogió un libro, una novela histórica esta vez, y se sumergió en sus páginas, la luz tenue de la lámpara de lectura creando un pequeño halo alrededor de su cabeza. El silencio era casi absoluto, solo roto por el suave crepitar de la leña en la chimenea en el salón adyacente. Era una quietud que muchos confundirían con soledad, y en parte lo era, pero para el Lara era también un refugio, un espacio donde las voces del pasado no la acosaban y donde la constante exigencia del mundo exterior podía ser mantenida a raya. Sin embargo, a pesar de la paz, había una pequeña punzada de inquietud. La evaluación operacional, durante años, había confiado en los informes de sus gerentes, en las cifras frías y en los estudios de mercado, pero el Lara era una mujer de instintos, forjados en los inicios de su imperio. Cuando cada detalle importaba y cada cliente era un voto de confianza, sentía que algo se le escapaba, que los números no contaban la historia completa. Era un impulso, casi una premonición, que la llevaría fuera de su burbuja de quietud y la impulsaría a una acción que no esperaba. La idea de ir a uno de sus restaurantes, de sentarse como una cliente más y observar, había estado rondando en su mente durante días. Era una vieja costumbre, de cuando era una joven ejecutiva que visitaba sus establecimientos de forma incógnita para asegurarse de que todo funcionaba a la perfección. La había abandonado con el tiempo, a medida que la cadena crecía y su figura se volvía demasiado reconocible. Pero ahora, con su cabello blanco y su apariencia frágil, creía que podría pasar desapercibida. La decisión se formó en su mente de forma gradual, como una semilla que germina silenciosamente bajo tierra. No había necesidad de consultar a nadie, ni de pedir permiso. Era su empresa, su legado, y su intuición la guiaba. Después de terminar su sopa, el Lara se levantó de la mesa, la silla raspando suavemente el suelo de madera. Caminó hacia la ventana más grande del comedor, que ofrecía una vista del extenso jardín iluminado por la luna. Las sombras de los árboles danzaban, moviéndose al ritmo de una brisa imperceptible.
El Ara alzó una mano y tocó el cristal frío, sus dedos siguiendo las líneas de una grieta diminuta que se había formado hace años, un recordatorio de una tormenta lejana. La quietud de la casa la envolvía, pero en su interior algo comenzaba a agitarse. Era el preludio, el silencioso murmullo de una tormenta que se acercaba, una tormenta que ella, en su aparente inofensividad, estaba a punto de desatar. Su mente ya estaba planeando, no con la lentitud de una anciana, sino con la aguda precisión de una estratega que visualiza el tablero de ajedrez en su totalidad. Mañana sería un día diferente. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo y una ligera llovizna que golpeaba las ventanas de la mansión. Un presagio sutil del quiebre en la rutina de Lara. La decisión, que había germinado en silencio la noche anterior, se había solidificado con la luz del día. Hoy no sería un día de quietud en el estudio o de cuidado de las orquídeas. Hoy, el Lara Vance saldría de su burbuja. Se vistió con un conjunto algo más formal, pero igualmente discreto, una blusa de seda color crema y una falda de corte recto en tono carbón, complementadas por una chaqueta ligera. Sus únicas joyas eran un fino collar de perlas y un anillo de compromiso sencillo que nunca se quitaba. Su apariencia era la de una anciana bien vestida, con un aire de dignidad, pero sin ostentación alguna. No llevaba un bolso de diseñador, sino una cartera de cuero sencilla y bien usada, donde guardaba lo esencial, un pañuelo de lino, unas pocas monedas sueltas y, por supuesto, la agenda de cuero. El Ara se sentó en el asiento trasero de su coche, un sedán de lujo modesto que su chofer, el fiel Arthur, conducía con una calma imperturbable. Él era uno de los pocos que conocía la verdadera magnitud de su fortuna y su influencia, pero jamás la cuestionaba ni la juzgaba. Siempre puntual, siempre discreto. Al sabor escondido, Arthur, la sucursal de la calle Robles, dijo el Ara con una voz que no dejaba lugar a dudas. Arthur asintió, su mirada fija en la carretera. Sabía que El Sabor Escondido era una de las joyas de la corona de la cadena de restaurantes que su empleadora había construido. También sabía que Lara rara vez visitaba sus propios establecimientos, prefiriendo la soledad de su hogar. La solicitud era inusual, pero no la sorprendió. Con el Lara, la tranquilidad siempre podía dar paso a una resolución inesperada. El coche se detuvo frente a la fachada del restaurante. Era un edificio de aspecto moderno, con grandes ventanales y un letrero elegante. Por dentro, el Ara recordaba, había sido diseñado con toques rústicos y cálidos, un homenaje al primer pequeño restaurante de sus padres, que había comenzado como una humilde fonda. Una ráfaga de nostalgia la invadió. Hacía más de una década que no ponía un pie en una de sus sucursales. La última vez había sido para una reunión de junta, y ya entonces su presencia había sido un evento. Hoy, sin embargo, su objetivo era la anonimidad. Entró con paso lento, su vista explorando cada rincón. El restaurante estaba en su apogeo del almuerzo, lleno de gente, con el murmullo de conversaciones, el tintineo de cubiertos y el aroma de la comida recién preparada. El Ara se sintió como una extraña en su propio reino, un fantasma del pasado observando su legado. En la estación de bienvenida, un joven camarero de unos veintitantos años, con el cabello impecablemente peinado hacia atrás y una sonrisa que parecía más una mueca ensayada, se erguía con una actitud de superioridad apenas velada. Era Marco, un hombre ambicioso, consumido por un deseo insaciable de ascender en el escalafón de la hostelería. En su mente, cada cliente era una oportunidad para impresionar o un obstáculo para su progreso. Y en ese momento, una anciana que entraba sola y sin reserva era claramente lo segundo. Marco la observó de arriba abajo con una mirada rápida y despectiva. Sus ojos se detuvieron en la sencillez del atuendo de Lara, en sus arrugas, en la aparente ausencia de cualquier señal de estatus. En su fuero interno, Marco suspiró con impaciencia. Otro cliente problemático, pensó con desdén. Seguro que pedirá descuentos o se quejará por tonterías. Había visto a muchos como ella, copando mesas valiosas que podrían haber sido para clientes VIP o para parejas jóvenes
que gastarían más en copas. La frustración burbujeaba en su interior. Llevaba años en el sabor escondido, sirviendo mesas, sonriendo a regañadientes, y aún no había conseguido el ascenso que creía merecer. Su ambición se había transformado en un cinismo latente, especialmente hacia aquellos a quienes consideraba inferiores o sin importancia. ¿Mesa para uno? ¿Tiene reserva?, preguntó Marco, su voz carente de la calidez que se esperaba de un camarero. No era una pregunta, sino una afirmación sutil de la molestia que le causaba. El Ara percibió la condescendencia en su tono, una vibración casi imperceptible pero inconfundible. Su mirada azul se encontró con la de Marco, penetrante por un instante. Evaluando, había visto esa arrogancia muchas veces en su vida, en salas de juntas y en mesas de negociación. Era una arrogancia que siempre subestimaba a su oponente. No, no tengo reserva. Busco una mesa tranquila, si es posible. No tengo prisa, respondió el Ara, su voz calmada y serena, pero con una firmeza subyacente que Marco no supo discernir. Marco esbozó una sonrisa forzada. Claro, tranquila. No hay muchas mesas tranquilas a esta hora. Señora, esto es un restaurante, no una biblioteca. Su tono era de burla sutil, apenas disfrazada. La única mesa libre que tenemos ahora es esta, en la esquina del comedor principal. Es un poco ruidosa, pero es lo que hay. Marco la condujo hacia una pequeña mesa junto a la entrada de la cocina, donde el estruendo de los platos, el grito de los cocineros y el incesante trajín del personal creaban una cacofonía. No era una mesa, era un castigo. El Ara observó la situación con una mezcla de sorpresa y una chispa que comenzaba a encenderse en su interior. Sus ojos se movieron lentamente por el restaurante, observando las demás mesas, algunas ocupadas por grupos grandes, otras por parejas, pero ninguna tan expuesta al ruido y la interrupción como la que le habían asignado. Era un desaire deliberado, una clara señal de que su presencia no era bienvenida ni valorada. La reacción inicial de Lara fue una punzada de incredulidad. Así es como se trataba a los clientes en su restaurante, la imagen del sabor escondido que ella había cultivado en su mente, un lugar de hospitalidad y excelencia. Se resquebrajaba ante sus ojos. Por un instante, consideró levantarse e irse, regresar a la paz de su mansión. La idea de una confrontación pública le resultaba ajena a su vida actual. Había pasado décadas evitando los focos, dirigiendo desde las sombras, pero entonces algo más se despertó en ella. No era solo la indignación personal, sino el desprecio profesional. La chispa que se había encendido en sus ojos se convirtió en una pequeña llama, avivada por el viento frío del desdén de Marco. Esta no era solo una ofensa a Elara Vance la anciana, era una afrenta a Elara Vance la CEO, la fundadora, la mujer que había sacrificado todo para construir una cadena basada en el respeto, la calidad y el servicio impecable. La imagen de Liam y su bicicleta rota, y su propia resolución al arreglarla, vino a su mente: observar dónde está la verdadera resistencia. Se dijo a sí misma: aquí estaba la resistencia, encarnada en la arrogancia de un joven camarero. Su rostro, aunque inexpresivo para Marco, revelaba una intensa lucha interna. El instinto de retirarse, de evitar el conflicto, se enfrentaba a una necesidad profunda de rectificar lo que estaba mal. Esta no era solo una cuestión de un mal servicio, era una cuestión de la integridad de su empresa, de la filosofía que la había guiado durante toda su vida profesional. El recuerdo de su padre, un hombre que creía que cada cliente era un invitado de honor, resonó en su mente. Él jamás habría tolerado tal desprecio. El Ara se sentó en la silla, observando a Marco mientras se alejaba, murmurando algo sobre pedidos especiales para otros clientes. El camarero se pavoneaba por el salón, la barbilla levantada, los ojos buscando a los clientes que, en su opinión, sí merecían su atención. No se percató de la mirada aguda y penetrante que lo seguía, una mirada que, si hubiera sabido interpretarla, habría reconocido como la de un cazador que evalúa a su presa. Este era el punto de no retorno. El Ara no podía simplemente ignorar esto. La humillación personal, la falta de respeto flagrante y la negligencia profesional que Marco estaba demostrando
no eran incidentes aislados. Eran síntomas de un problema más profundo dentro de la operación del restaurante. Había venido buscando nostalgia, quizás una simple comida, pero había encontrado una batalla. Y el Lara Vance, a pesar de su edad y su aparente fragilidad, nunca había rehuido una batalla cuando la integridad de lo que había construido estaba en juego. Ella observó el ambiente. El cristal de una ventana estaba manchado, un cuadro colgado de forma ladeada. El rincón bajo la mesa, aunque no estaba asqueroso, tampoco estaba impecable. Las caras de otros camareros parecían cansadas, algunos con una expresión de resignación. La eficiencia parecía estar en el caos. Marco, por su parte, se movía como si fuera el dueño del lugar, distribuyendo órdenes a sus colegas más jóvenes, interrumpiendo mesas para charlar con clientes que él consideraba importantes mientras otros esperaban. Su arrogancia era un faro, visible para cualquiera que supiera observar. Y el Lara, sin duda, sabía observar. Mientras Marco se perdía entre la multitud, el Lara cerró los ojos por un instante. Un plan comenzaba a formarse en su mente. Sería discreta, pero implacable. La anciana solitaria había llegado para un almuerzo. La CEO había llegado para una inspección. La tranquila corriente de su vida estaba a punto de convertirse en un torrente imparable. El catalizador había hecho su trabajo, y la leyenda que dormía bajo la superficie estaba a punto de resurgir. El Lara sintió un escalofrío que no provenía del frío de la mañana, sino de la mezcla de irritación y una familiar determinación que recorría sus venas. Se había sentado en la mesa asignada por Marco, la pequeña mesa en la esquina ruidosa, y observó no solo el ambiente general del restaurante, sino específicamente el comportamiento del joven camarero. Su arrogancia era una nota discordante, en lo que se suponía que era una sinfonía de hospitalidad. Marco, por su parte, continuaba con su frenético ir y venir, atendiendo con una sonrisa forzada a los clientes que le parecían más prometedores en términos de propinas o posibles conexiones. Pasaba junto a la mesa de Lara sin apenas mirarla, ignorando su presencia como si fuera un mueble más. Para él, ella era una cifra insignificante, una anciana que apenas pediría un plato ligero y ocuparía un espacio valioso. El Lara se cruzó de brazos, su mirada aguda escaneando el menú que Marco había dejado caer casi con desdén sobre la mesa. No era la calidad de la comida lo que le preocupaba en ese momento, sino la calidad del servicio. Marco se detuvo en una mesa cercana, charlando animadamente con una pareja joven, recomendando platos caros y vinos exclusivos. El Lara esperó pacientemente, su paciencia casi infinita, pero su resolución creciendo con cada minuto que pasaba sin que la atendieran. Pasaron 10 minutos, luego 15. El Lara notó cómo Marco servía a mesas que habían llegado después que ella. Su copa de agua estaba vacía. La tensión en la mandíbula de Lara se hizo más pronunciada, aunque su rostro permanecía impasible. Otros camareros pasaban, lanzando miradas furtivas a la mesa desatendida, algunos con expresiones de incomodidad, pero ninguno se atrevía a intervenir, conscientes de la temperamental reputación de Marco. Finalmente, Marco se acercó a su mesa, no porque le importara, sino porque había agotado sus excusas para evitarla. Apoyó la libreta de pedidos en su cadera y suspiró con un gesto exagerado de impaciencia. «Y bien, señora, ¿ya sabe lo que va a pedir? ¿O seguirá esperando la inspiración divina?» Su tono era cortante, teñido de un sarcasmo apenas disimulado. El Lara levantó la vista lentamente, sus ojos azules fijos en los de Marco. La calma en su voz contrastaba bruscamente con la irritación del camarero. «Antes de pedir, me gustaría un vaso de agua. Por favor, mi garganta está algo seca. Y, si no es mucha molestia, ¿podría traerme el libro de quejas?» La petición de Lara fue pronunciada con una claridad cristalina, cada palabra sopesada, cada sílaba cargada de una autoridad sutil que desarmó a Marco por un instante. Marco se quedó paralizado. Su sonrisa condescendiente se borró, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. ¿El libro de quejas? ¿Por un vaso de agua? Esto era ridículo. Su mente buscó una respuesta rápida y despectiva. «El libro de quejas. Por esto, señora, tengo clientes que necesitan ser atendidos. Esto es un restaurante, no una guardería,
y el agua está en camino. Si me da un minuto, ¿va a pedir ya o qué? Su voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de algunas mesas cercanas. No pudo evitar el impulso de burlarse de ella, creyendo que era una anciana senil que no comprendía las dinámicas del lugar. Elara no parpadeó. Su mirada se intensificó, volviéndose fría y penetrante como el acero. Era la misma mirada que había usado en innumerables ocasiones para intimidar a banqueros codiciosos o a ejecutivos incompetentes. No, no voy a pedir aún primero el agua y luego el libro de quejas. No estoy satisfecha con el servicio que he recibido y creo que es mi derecho, como cliente, expresarlo, dijo Elara. Su voz ahora un susurro potente que, por alguna razón, Marco sintió en la médula de sus huesos. Marco se sintió un escalofrío incómodo. Había algo en la voz de la anciana, una resonancia que no cuadraba con su apariencia frágil, una chispa de algo en sus ojos, pero su orgullo era más grande que su intuición. Se recompuso rápidamente, una risa nerviosa escapando de sus labios. Usted es un caso. Muy bien, un momento, iré a por su agua y veré dónde está ese libro de quejas, dijo Marco, enfatizando las comillas en el aire con sus dedos. Tratando de trivializar la situación, se dio la vuelta y se alejó con un resoplido, murmurando entre dientes lo molesta y excéntrica que era esa mujer. Mientras Marco se dirigía hacia la cocina para recoger el agua, un colega suyo, un joven camarero llamado Carlos, que había estado observando la escena desde una distancia prudencial, se acercó a la estación de servicio, con una expresión preocupada. Carlos era más joven y menos cínico que Marco, y la actitud de su compañero le inquietaba. ¿Qué pasa con la señora Marco? Parece molesta, preguntó Carlos en voz baja, con genuina preocupación. Marco resopló. Molesta. ¿Qué va a estar? Solo quiere dar la lata. Otro de esos que piensan que el mundo les debe algo. Quiere el libro de quejas. Imagínate, por un vaso de agua. Está chocheando. Seguro. Ya la he puesto en su sitio. Marco sonrió con autosuficiencia, sin percatarse de la seriedad en el rostro de Carlos. Carlos frunció el ceño. Algo no le cuadraba. La anciana no parecía ser una lata. Tenía una dignidad que Marco no veía, o no quería ver. Había algo en su postura, en la forma en que se sentaba, pero antes de que pudiera decir algo más, Marco ya se había vuelto para llevar el vaso de agua a la mesa de Lara. Mientras tanto, Elara había sacado de su cartera una pequeña libreta de bolsillo y un bolígrafo. Comenzó a anotar discretamente, no solo el trato de Marco, sino también los detalles del restaurante, el nivel de ruido excesivo, la lentitud del servicio, la falta de limpieza en ciertos rincones. Cada pequeño detalle era una pieza más en el rompecabezas que estaba armando. Su mente, habituada a las auditorías, registraba cada imperfección. Marco regresó con el vaso de agua, que dejó caer con un ruido seco sobre la mesa. Salpicando unas gotas, no había ni rastro del libro de quejas. Aquí tiene su agua. Señora, ¿algo más? El libro de quejas, no lo encuentro ahora mismo. Debe estar con el gerente. Marco mintió descaradamente, con la esperanza de que Elara se rindiera. Elara tomó un sorbo del agua, sus ojos observando a Marco por encima del borde del vaso. Podía ver la mentira en sus ojos, la deshonestidad. Entiendo. Entonces, por favor, pida al gerente que venga a mi mesa. ¿Tengo algo que discutir con él?, dijo Elara, con una voz que, aunque suave, era ahora incuestionablemente firme. Ya no había rastro de la anciana solitaria del capítulo anterior. Esta era la mujer de negocios, la CEO, emergiendo de su letargo. La mención del gerente hizo que Marco se tensara. No quería involucrar a su superior en este problema de viejas. Si el gerente veía que una cliente pedía el libro de quejas por su culpa, su ansiado ascenso podría verse comprometido. El sudor frío comenzó a perlaba su frente. Señora, el gerente está muy ocupado. ¿No podría esperar un momento?, intentó Marco. Desesperado, no. Elara negó con la cabeza, su expresión inquebrantable. No puedo esperar. Por favor, hágale saber que la señora Vance desea vos hablar con él. Marco
la miró fijamente. Vance, el nombre le sonaba vagamente, pero lo descartó. Seguramente era una coincidencia. Había muchas Vance en el mundo. Sin embargo, algo en la forma en que ella pronunció su apellido, con un peso que no se correspondía con su frágil apariencia. Lo dejó incómodo. Se dio la vuelta con un gruñido y se dirigió a la oficina del gerente. La frustración y el resentimiento burbujeando en su pecho. El gerente, un hombre de mediana edad llamado Javier, con el semblante cansado y abrumado por el ajetreo del mediodía, salió de su oficina con Marco a cuestas. Javier era un buen hombre, trabajador, pero carecía de la autoridad innata para controlar a empleados como Marco. Se acercó a la mesa de Lara con una sonrisa nerviosa. «Señora, disculpe las molestias. Me ha dicho Marco que desea hablar conmigo. ¿Hay algún problema?» Javier intentó ser conciliador. El Lara lo miró, sus ojos evaluando a Javier con la misma intensidad con la que había evaluado a Marco. Vio la honestidad en sus ojos, pero también la debilidad. «Sí, hay un problema, señor». El Lara hizo una pausa, esperando su nombre. «Javier, a su servicio», dijo el gerente, sonriendo. «Señor Javier, el problema es el servicio y la actitud de su camarero», Marco, dijo el Lara, señalando a Marco con un gesto sutil de su mano. Marco se puso lívido, sintiendo la humillación. Javier se giró hacia Marco, que evitó su mirada. «Marco, ¿qué ha pasado?» «Nada, jefe. La señora se queja por todo. Quería el libro de quejas por un vaso de agua. Es una excéntrica». Marco intentó desviar la culpa. Su voz teñida de insolencia. El Lara suspiró. «Señor Javier, su personal no está capacitado para atender a los clientes con el respeto que merecen. Y, le aseguro, no soy excéntrica. Solo busco el nivel de excelencia que esta cadena siempre ha prometido». Hizo una pausa y luego, con un movimiento casi imperceptible, deslizó de su cartera una discreta tarjeta de presentación. No era una tarjeta de la empresa, sino una personal, con un nombre y un número de teléfono de contacto. Pero en la esquina inferior, un diminuto y elegante logo de la cadena El Sabor Escondido brillaba tenuemente. No era una revelación completa, pero era una pista poderosa, un pequeño destello de su verdadera identidad. Javier tomó la tarjeta, sus ojos se abrieron ligeramente al ver el logo, aunque no comprendió completamente su significado. Solo sabía que esa mujer no era una cliente cualquiera. Se giró para regañar a Marco, quien, ajeno a la sutil revelación, se había alejado un poco, lanzando miradas irritadas a el Lara y susurrando a Carlos. «¿Ves? Te dije que era una molestia. Ahora tendré que ir a dar excusas al jefe por su culpa». Ancianas entrometidas, Marco se burló, sin saber que cada una de sus palabras estaba sellando su destino. No se molestó en mirar la tarjeta que Javier sostenía. La había visto antes, o creyó haberla visto, sin importancia. Se había limitado a guardar la tarjeta de la ocasión anterior en el bolsillo de su pantalón sin mirarla, un trozo de papel más que la anciana le había entregado. Javier, por su parte, se sentía confundido y presionado. La autoridad en la voz de Lara y ese logo en la tarjeta lo inquietaban. No podía ver a el Lara Vance como la formidable CEO que era, pero sí podía percibir que algo no andaba bien. Hizo una promesa de investigar y se disculpó repetidamente con el Lara, mientras Marco, desde la distancia, se regodeaba en lo que él consideraba una victoria, convencido de que había salido impune. El Lara los observó a ambos, vio la debilidad del gerente, la arrogancia de Marco. La revelación no había sido total, pero el primer golpe había sido asestado. Había plantado la semilla de la duda y la intriga, y que en su mente el juego acababa de comenzar. Se quedó allí, en la mesa ruidosa, un espectador silencioso pero extremadamente atento, preparándose para la siguiente fase de su inesperada inspección. La batalla estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había empezado. Javier, el gerente, se retiró de la mesa de Lara con una sensación incómoda, una mezcla de alivio por haber zanjado la situación con la anciana excéntrica y una persistente punzada de incertidumbre. La tarjeta en su mano, con ese diminuto logo familiar y el apellido Vance, le provocaba un leve cosquilleo en la nuca. Vance
El nombre le sonaba a algo grande, pero su mente, ya sobrecargada por la gestión del almuerzo y la constante rotación de personal, no lograba hacer la conexión. Descartó la preocupación con un encogimiento de hombros, asumiéndola como una de tantas excentricidades de los clientes de edad avanzada. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta, prometiéndose revisarla más tarde, cuando el ajetreo del día se hubiera calmado. Marco, por su parte, se había alejado de la mesa de Elara con una sonrisa de suficiencia. Se acercó a la estación de bebidas, donde Carlos, su colega más joven, estaba rellenando vasos de agua con una expresión sombría. ¿Ves? Te lo dije, espetó Marco, con un tono burlón, dando un codazo a Carlos. Una quejica más. Querían que llamara al gerente por un vaso de agua. ¡Qué ridículo! Le di la excusa de que no encontraba el libro de quejas, y el viejo Javier se lo ha tragado. Al final, no ha pasado nada. Estas viejas, de verdad, no tienen nada mejor que hacer que molestar. Carlos lo miró con el ceño fruncido. No sé, Marco, a mí no me pareció una anciana cualquiera. Tenía una mirada profunda y su voz no era la de alguien que se queja por quejarse. Marco soltó una carcajada despectiva. Pura fantasía. Carlos, has visto demasiadas películas. Es una anciana. Punto. Quizás le dé por dejar una propina ridícula. O peor, por no dejar nada. ¿Sabes quiénes son los que realmente valen aquí, los que gastan, los que tienen contactos? Esos son los que me interesan, no una mujer que viste como si fuera a limpiar su casa y pide el libro de quejas por un vaso de agua. Mi futuro no está en complacer a esas personas, está en impresionar a los que pueden abrirme puertas. Mientras Marco continuaba con su diatriba, completamente ajeno a la tempestad que se cernía sobre él, Elara permanecía sentada en su mesa, una figura discreta en medio del bullicio. Sus ojos, sin embargo, no perdían detalle. Su supuesta comida se había convertido en una auditoría silenciosa. Observaba la forma en que los camareros se movían, el tiempo de espera de los clientes, la limpieza de las mesas adyacentes. Notó cómo un joven camarero, abrumado, dejó caer un cubierto que recogió rápidamente, pero sin desinfectarlo antes de volver a colocarlo en la mesa. Vio a una pareja esperar casi 20 minutos para que les tomaran el pedido. Escuchó fragmentos de conversaciones entre el personal, revelando descontento y una falta de motivación generalizada. Las risas forzadas de Marco resonaban en el aire, un contraste irritante con el servicio deficiente que él mismo proporcionaba. Elara pidió un café, solo para prolongar su estancia y sus observaciones. Marco se lo trajo con el mismo aire de desdén, casi derramándolo. Ella lo aceptó sin quejarse, su mente ya procesando la información. Cada gesto grosero, cada descuido, cada momento de ineficiencia se sumaba a una lista mental, una que confirmaba sus peores temores sobre la caída de los estándares en esta sucursal. No era un incidente aislado, era un patrón, la cultura de excelencia que sus padres habían establecido y que ella había mantenido con tanta rigidez durante décadas. Se estaba erosionando. Mientras Marco volvía a la zona de cajas para charlar con la cajera, Elara sacó su pequeña libreta de bolsillo y su bolígrafo. Aunque sus notas eran concisas, cada palabra llevaba el peso de una ejecutiva experimentada. Marco, actitud despectiva, prioriza clientes por apariencia, negligencia en el servicio básico agua, libro de quejas. Javier, falta de control sobre el personal, sobrecargado, no percibe gravedad de problemas. General, tiempo de espera excesivo, falta de atención al detalle, limpieza superficial, baja moral del personal. Sus dedos huesudos se movían con una rapidez sorprendente para su edad, registrando con precisión los fallos que, sumados, pintaban un cuadro alarmante. La dramática ironía se manifestaba en cada interacción. Marco, con cada burla, con cada ignorancia deliberada, no hacía más que cavar su propia tumba. Su ambición, ciega a la realidad, lo empujaba a despreciar precisamente a la persona que poseía la clave de su futuro. Elara lo observaba con una mezcla de consternación y una pizca de curiosidad profesional. ¿Hasta dónde llegaría su ceguera? La respuesta, al parecer, era muy lejos. Una hora después,
Elara había terminado su café. Había observado lo suficiente. No era un almuerzo, era una inspección encubierta que había superado sus expectativas en cuanto a las deficiencias encontradas. Con un suspiro casi inaudible, cerró su libreta. Marco, al verla, se apresuró a su mesa, no para preguntarle cómo había estado todo, sino para presentarle la cuenta. Aquí tiene, señora. Espero que haya disfrutado su café, dijo Marco, con una sonrisa sarcástica, extendiendo la cuenta. Ya estaba cansado de su presencia. Elara tomó la cuenta y la miró. ¿Un simple café? Deje un momento, dijo, y con un movimiento lento pero firme, sacó de su cartera un pequeño objeto que brilló bajo la luz del restaurante. Era una tarjeta, no la de presentación que había entregado a Javier, sino una tarjeta de crédito negra, sin logotipos visibles, un tipo de tarjeta de acceso exclusivo que muy pocas personas en el mundo poseían. Marco, sin darse cuenta de su significado, simplemente la tomó. Ah, una tarjeta. Muy bien. La deslizó por el terminal sin darle importancia, sin percatarse de la rareza de su diseño. Cuando la transacción fue aprobada, Elara la tomó de vuelta. Gracias. Se levantó de la mesa, con la misma dignidad pausada con la que había entrado. Marco, creyendo que se libraba de ella, ya se había girado para atender a otra mesa, lanzándole una mirada final de alivio, pero Elara no se fue de inmediato. En cambio, se dirigió directamente hacia la oficina de Javier. Señor Javier, su voz era clara y firme, lo suficientemente alta como para que algunos camareros, incluido Marco, la escucharan. Javier, que estaba revisando unos papeles, levantó la vista, sorprendido de verla de nuevo. Señora, ¿ocurre algo más? Sí, ocurre algo más. He estado observando, y lo que he visto no es aceptable, declaró Elara, su voz baja pero llena de autoridad. Marco, que estaba a solo unos metros, sintió un escalofrío. ¿Qué demonios estaba haciendo esa anciana? Se acercó con disimulo, tratando de escuchar. No entiendo. Señora, le aseguro que hacemos lo mejor que podemos. Estamos muy ocupados hoy. Javier intentó excusarse. Los ojos de Elara se entrecerraron. La excelencia no es una opción, señor Javier, es un requisito, y lo que he visto hoy no es excelencia desde la actitud de ciertos miembros de su personal, la limpieza deficiente, hasta la organización caótica. Esto es una negligencia. Marco, al escuchar las palabras negligencia, no pudo contenerse. Se acercó a la oficina, con la barbilla levantada. Señora, ya basta. No puede venir aquí a criticar sin saber nada. Este es un restaurante muy concurrido y nosotros trabajamos muy duro. Elara se giró lentamente para enfrentar a Marco. Su mirada era como un dardo helado, clavándose en el joven camarero. No saber nada, joven. Su voz adquirió un tono de acero, cada palabra resonando con una fuerza inesperada. Créame, lo sé todo. Sé lo que significa construir un negocio desde cero, con sudor y sacrificio. Sé lo que significa la palabra servicio. Y sé lo que significa el respeto, algo que, al parecer, usted no ha aprendido. Marco se burló. Ah, ¿sí? ¿Y usted qué sabe de un negocio, de los sacrificios? Apuesto a que ha vivido toda su vida con dinero, que no ha trabajado un solo día en su vida. Solo viene aquí a fastidiar. Javier intervino, tratando de calmar la situación. Marco, por favor, un respeto, pero Elara lo detuvo con un gesto de la mano. Sus ojos, ahora llenos de una luz gélida, no se apartaban de Marco. La habitación parecía haberse quedado en silencio. Solo se escuchaban los latidos del corazón de Marco, que comenzaban a acelerarse, a pesar de su exterior arrogante. Joven, usted ha cometido un error, un grave error. Ha juzgado a un libro por su cubierta. Ha creído que la edad y la modestia equivalen a la debilidad o la insignificancia, y, en su ignorancia, ha faltado al respeto a los principios mismos sobre los que se fundó este lugar. Elara levantó su mano derecha, la misma mano que había manipulado la cadena de la bicicleta de Liam, la misma que mostraba la pequeña cicatriz antigua. Con una calma deliberada, sacó de la cartera una segunda tarjeta de presentación, esta vez no tan discreta.
Era de un material más pesado, con el logo de El Sabor Escondido, grabado en relieve en un tamaño más prominente. No había nombre, solo el logo, y debajo, la palabra Presidenta. Se la extendió a Javier. Señor Javier, esta es mi tarjeta. Me gustaría que tomara nota y que se asegure de que el señor Marco, aquí presente, comprende exactamente con quién ha estado tratando hoy. Javier tomó la tarjeta. Sus ojos se abrieron de par en par. El logo, la palabra presidenta. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. Un mareo lo invadió. La tarjeta que había guardado en el bolsillo era la misma. Sintió un nudo en el estómago. La anciana excéntrica era Elara Vance, la CEO, la fundadora, la leyenda. Marco, al ver el pánico en el rostro de Javier y la tarjeta en su mano, finalmente se dio cuenta de la magnitud de su error. Su propia tarjeta, la que había guardado sin mirar, vibraba en su bolsillo. Con manos temblorosas, la sacó. El logo, el nombre. Su rostro se puso blanco. Todo el aire pareció abandonarlo. Sus rodillas flaquearon. La burla de hacía solo un minuto se había transformado en un terror paralizante. La vieja, a la que había despreciado, a la que había humillado, era la dueña de todo esto. Elara los observó a ambos. Vio el terror en los ojos de Marco, el shock en los de Javier. La revelación había sido parcial para Javier inicialmente, pero ahora, frente a la evidencia, era innegable. Para Marco, la revelación había sido un golpe directo al estómago. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por un miedo abyecto. «Volveré», dijo Elara, su voz volviendo a su tono habitual, pero ahora con un eco de amenaza silenciosa. «Volveré muy pronto, y espero encontrar cambios significativos. De lo contrario, este restaurante y sus carreras podrían enfrentar consecuencias muy serias». Se giró y, con su paso pausado, pero firme, salió del restaurante, dejando a Marco y a Javier petrificados en medio del bullicio del almuerzo, sus mentes tambaleándose con la aterradora comprensión de lo que acababa de ocurrir. La calma antes de la tormenta había terminado. La tormenta acababa de comenzar, y su epicentro era Elara Vance. Elara Vance abandonó El Sabor Escondido, dejando tras de sí un rastro de pánico y consternación que se extendía desde la oficina del gerente hasta la estación de camareros. La llovizna de la mañana había dado paso a un cielo gris y amenazante, reflejo del ambiente que acababa de dejar. Para ella, el aire exterior se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Su intuición no le había fallado. El problema no era menor, era una herida profunda en el corazón de su empresa, una que Marco y Javier, en su ceguera y debilidad, habían permitido que supurara. De vuelta en el coche, Arthur la miró por el espejo retrovisor. «Todo bien, señora Vance». Elara suspiró. «No, Arthur, no todo está bien. De hecho, hay mucho que rectificar. Necesito que me lleve a la oficina central de inmediato y pida a mi asistente, Clara, que me espere con los informes operativos de El Sabor Escondido, sucursales de la región norte». Arthur asintió. Sin hacer preguntas, conocía esa voz. Era la voz de la Elara Vance ejecutiva, la estratega implacable que emergía cuando los cimientos de su imperio se veían amenazados. Mientras tanto, dentro del restaurante, el caos se desataba. Marco estaba pálido, casi verde. Se había apoyado en la pared, el aire abandonando sus pulmones en soplos irregulares. La tarjeta, esa pequeña y pesada pieza de cartón con el logo en relieve y la palabra presidenta, ardía en su mano como una brasa. La había despreciado, se había burlado de ella, la había tratado como a una anciana insignificante. Y ella era la CEO, la mujer que tenía el poder de poner fin a su carrera en un instante. Javier, con la frente perlada de sudor frío, sostenía la misma tarjeta en sus manos temblorosas. Había corrido a su oficina y sacado la primera tarjeta que Elara le había dado. Eran idénticas, excepto por el tamaño del logo. No había duda, la legendaria Elara Vance, la mujer que había fundado la cadena y que rara vez hacía apariciones públicas,
había estado en su restaurante, sentada en la mesa más ruidosa, recibiendo el peor trato imaginable, y él, Javier, había permitido que sucediera bajo su supervisión. Su mente corría en círculos, buscando una solución, una excusa, algo. Marco, recuperando un poco el aliento, se acercó a Javier, su voz un susurro ronco. ¿Qué hacemos, jefe? Ella es la señora Vance. ¿Lo ha visto? ¿Me va a despedir? Javier se pasó una mano por el cabello, desordenándolo aún más. Claro que lo he visto, Marco. ¿Qué te pareció que hacía aquí? Que era una broma, tu actitud. Nos ha hundido a los dos. Tenía que haberte puesto en tu sitio mucho antes. Carlos, el joven camarero, que había estado observando la escena con creciente alarma, se acercó, sus ojos bien abiertos, pero la señora Vance, la de las fotos en la oficina central, la que fundó todo, Javier asintió, su rostro una máscara de desesperación. La misma, y acaba de decir que volverá. Dios mío, ¿cuándo? ¿Y qué quiere decir con cambios significativos? La pregunta de Javier se cernía en el aire. La tensión en el restaurante era palpable. Los otros camareros, que habían oído fragmentos de la conversación, se miraban entre sí con nerviosismo. La noticia corrió como un reguero de pólvora por toda la cocina y el salón. La CEO había estado allí, y estaba furiosa. Elara, mientras tanto, ya estaba inmersa en la preparación de su siguiente movimiento. En la oficina central, Clara, su asistente leal y eficiente, ya tenía los informes listos. Elara se sentó en su imponente escritorio de caoba, un puesto de mando desde el que había dirigido un imperio durante décadas. Las paredes de la oficina estaban cubiertas de mapas estratégicos, gráficos financieros y fotografías de los primeros restaurantes. Un recordatorio constante de sus inicios humildes. Quiero todos los detalles de este trimestre, Clara dijo Elara. Sin rodeos, el informe de calidad del servicio, las quejas de los clientes, las auditorías internas de limpieza y los reportes de moral del personal de la sucursal El Sabor Escondido de la calle Robles. Clara, una mujer de unos 40 años, tan meticulosa como la propia Elara, le entregó una pila de documentos. Elara se puso sus gafas de lectura, el gesto revelando una concentración intensa. Sus ojos, ya no llenos de la melancolía de la anciana solitaria, sino de la aguda perspicacia del aseo, escanearon las páginas. Los números confirmaban sus observaciones. La sucursal de Robles había estado declinando silenciosamente durante el último año. Quejas de clientes sobre la actitud del personal, baja puntuación en limpieza, rotación alta de empleados. Las alarmas habían estado sonando, pero los informes fríos no transmitían la misma realidad visceral que su experiencia personal de esa mañana. Esto es inaceptable, dijo Elara, su voz baja y gélida. Golpeó la mesa con un dedo. Esto no es El Sabor Escondido. Esto es una vergüenza. Clara asintió, su rostro serio. Ella sabía lo que esta cadena significaba para Elara. Era su vida, su legado. Señora Vance, ¿qué quiere que hagamos?, preguntó Clara, esperando instrucciones. Elara se reclinó en su silla, sus ojos fijos en el mapa de la cadena de restaurantes que cubría una de las paredes. Una idea comenzaba a formarse, una que sería tanto un castigo como una lección, una prueba definitiva. Quiero una inspección completa e inmediata de la sucursal de la calle Robles. Clara comenzó a tomar notas. No una auditoría normal, una evaluación en tiempo real. Y quiero que se celebre en 3 días, al mediodía, en la misma sucursal. Clara la miró con sorpresa. ¿En 3 días? ¿Tan pronto? Sí, y quiero que todos los gerentes regionales estén presentes, también el consejo de dirección, y... Elara hizo una pausa, sus ojos brillando con una determinación acerada. Quiero que Marco y Javier sean los únicos responsables de todo el servicio durante esa inspección, desde la recepción de los clientes hasta la presentación de la cuenta. Clara casi dejó caer su bolígrafo. Señora Vance, ¿está segura? ¿Sería una presión enorme? ¿Y Marco y Javier solos? Absolutamente segura, la voz de Lara no dejaba lugar a discusión. Necesito ver si son capaces de aprender, de reconocer sus errores y de corregirlos bajo presión.
Y si Javier tiene la capacidad de liderazgo para manejar a su personal, incluso a los más problemáticos, esto no es solo una evaluación del restaurante, Clara, es una evaluación de su liderazgo, sobre todo, una evaluación del carácter. El Ara sabía que esta decisión era drástica. Estaba colocando a Marco y a Javier en una arena simbólica, el mismo escenario donde la habían humillado para que enfrentaran las consecuencias de sus acciones ante los ojos de toda la cúpula directiva de la empresa. Era una prueba de fuego, diseñada para exponer sus fallos o, si había un atisbo de redención, para revelarlo. La presión aumentaría con un elemento de tiempo apremiante. 3 días no era mucho tiempo para preparar una sucursal para una inspección de tan alto nivel, mucho menos para revertir los malos hábitos de personal. Clara se apresuró a hacer las llamadas y enviar los correos electrónicos. La noticia de la inminente inspección de emergencia se extendió como un reguero de pólvora por toda la cadena. Los gerentes regionales entraron en pánico. Los directores se alarmaron. Nadie comprendía la razón de esta urgencia. Solo el Ara sabía el verdadero motivo. Mientras tanto, en El Sabor Escondido de la calle Robles, Javier y Marco vivían un infierno personal. Javier había llamado a su personal, intentando imponer orden, pero su voz carecía de convicción, y el equipo estaba desmotivado y asustado. Marco, por su parte, alternaba entre la desesperación y una rabia silenciosa. «¡Esto es injusto!», gritaba Marco a Javier, agitando la tarjeta de Lara. «Una vieja chismosa viene aquí, se queja, y ahora nos va a arruinar la vida». «¡Calla!», Marco Javier estaba al límite de su paciencia. «Es la dueña de la empresa, puede hacer lo que quiera. Y tú eres el principal responsable de esto. Si hubieras hecho tu trabajo correctamente, con respeto, nada de esto habría pasado». La relación entre Marco y Javier, que ya era tensa, se deterioró rápidamente hasta convertirse en una hostilidad abierta. Javier veía a Marco como la causa de su desgracia, mientras que Marco sentía que Javier no lo había protegido. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética y nerviosismo. Javier intentaba desesperadamente limpiar el restaurante, pulir cada rincón, revisar cada plato, pero el personal, desmotivado y con miedo a la represalia, trabajaba con una lentitud exasperante. Marco, bajo la atenta mirada de Javier y la amenaza inminente, intentaba poner una buena cara, pero su arrogancia innata se transparentaba en cada interacción. Su comportamiento seguía siendo volátil, alternando entre la sumisión forzada y el estallido de frustración cuando Javier no lo veía. El Ara se mantenía alejada, recibiendo informes discretos de Clara. Quería que la situación se desarrollara de forma orgánica. Quería ver cómo Marco y Javier se comportaban bajo la presión. Ella, la heroína de esta historia, enfrentaría la prueba final sola, en el sentido de que nadie más comprendía el verdadero propósito o la profundidad de sus expectativas. Estaría allí como la juez, como la observadora silenciosa, esperando ver si la dignidad, la calidad y el respeto que tanto valoraba aún podían ser rescatados de las cenizas de la negligencia. La mañana del tercer día, el cielo seguía gris, pero ya no llovía. Era un día de juicio. Los coches de lujo de los directivos y gerentes regionales comenzaron a llegar al estacionamiento de El Sabor Escondido. Un murmullo de expectación y nerviosismo flotaba en el aire. Dentro del restaurante, Marco y Javier estaban pálidos, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Se habían quedado toda la noche revisando, limpiando, ensayando, pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Marco se ajustó la corbata, sus manos temblorosas, miró la puerta, el lugar por donde entraría el Lara Vance, la mujer que, en su ingenuidad, había creído que era insignificante. Esta era su hora, su momento para demostrar algo, para tal vez salvar lo insalvable. Pero la sensación de pavor era abrumadora. La presión del tiempo, la mirada de toda la directiva sobre ellos y la presencia implacable del aseo. La prueba definitiva había comenzado. El silencio que se cernía sobre El Sabor Escondido era denso, sofocante. No era el silencio respetuoso de un restaurante de alta cocina.
sino la quietud tensa de una sala de audiencias antes de un veredicto. Los gerentes regionales y miembros de la junta directiva estaban sentados en las mesas más prominentes. Sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Todos sabían que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir, pero solo Javier y Marco conocían la verdadera y aterradora magnitud de la situación. De repente, la puerta principal se abrió con un suave crujido, y el Lara Vance entró. No lo hizo con una gran entrada, ni con una comitiva imponente. Entró sola, vestida con su habitual discreción, un traje de lana color grafito y un pañuelo de seda pálido. Su cabello plateado, recogido en un moño impecable, brillaba bajo la tenue luz de la mañana. Sin embargo, su presencia llenó el espacio de inmediato. No era la anciana frágil que Marco había desestimado. Era la personificación de la autoridad, la matriarca de un imperio. Sus ojos, de un azul acerado, barrieron el salón, deteniéndose apenas un instante en los rostros pálidos de Marco y Javier, antes de dirigirse a una mesa preparada en el centro, donde la esperaba una silla. Javier y Marco se estremecieron. Sus uniformes impecables no podían ocultar el sudor frío que les empapaba las palmas de las manos. Eran los únicos camareros en el salón. El resto del personal había sido relegado a la cocina, bajo estricta orden de Elara. La prueba había comenzado, y la soledad de su tarea era abrumadora. Elara se sentó con calma, cruzando sus manos sobre la mesa. Su mirada se posó en Javier. «Adelante, señor Javier, el servicio, por favor». Javier, con las piernas temblorosas, se acercó a la mesa de Elara. Su mente estaba en blanco. Había ensayado este momento 1000 veces en las últimas 48 horas, pero ahora las palabras se le atascaban en la garganta. «Señora Vance, bienvenida, es un honor». Elara lo interrumpió con un gesto. «El honor será si el servicio está a la altura del nombre de esta cadena, señor Javier. Procedan». Javier tragó saliva y se giró hacia Marco, que estaba paralizado, sus ojos fijos en Elara. «Marco, por favor, el agua y los menús, y con la rapidez y el respeto que se merecen nuestros clientes». Marco, tembloroso, se obligó a moverse. Se acercó a la mesa de Elara con 2 copas de agua y un menú, tratando de controlar sus manos para que no temblaran demasiado. Esta vez, el vaso fue colocado con delicadeza, sin salpicaduras. Su voz, sin embargo, seguía siendo un hilo. «Aquí tiene», señora apenas logró pronunciar. Elara tomó el menú, sus ojos encontrándose con los de Marco. No había ni una pizca de la arrogancia anterior en él, solo terror. Por un instante, una punzada de algo parecido a la compasión cruzó el rostro de Elara, pero fue rápidamente reemplazada por su inquebrantable determinación. No había espacio para la debilidad en este momento. Mientras Marco y Javier intentaban atender a los directivos, los fallos comenzaron a ser dolorosamente evidentes. Marco, acostumbrado a seleccionar a sus clientes importantes, se sentía abrumado por la necesidad de tratar a todos con el mismo respeto. Se enredaba en los pedidos, confundía las bebidas, y su sonrisa, cuando la intentaba, era una mueca distorsionada por el pánico. Javier, por su parte, trataba de compensar los errores de Marco, pero estaba tan tenso que derramó una jarra de agua sobre la mesa de un director, desatando una risa nerviosa entre los presentes. Los directivos, aunque intentaban mantener la compostura, comenzaban a impacientarse. Algunos susurraban, otros observaban con desaprobación los tropiezos de los 2 hombres. Elara, en el centro, observaba cada interacción, cada error, con una mirada implacable. No decía nada, pero su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. El momento culminante llegó cuando Marco, al intentar servir el plato principal a Elara, tropezó con sus propios pies. El plato, una delicada preparación de salmón al horno, se deslizó de sus manos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El plato voló por el aire en una trayectoria lenta y agónica. Los ojos de Marco se abrieron con horror. Los directivos contuvieron la respiración. Era el momento de contener la respiración, el punto de no retorno. La catástrofe parecía inevitable.
El plato y el salmón estaban a punto de estrellarse contra el suelo, justo a los pies de la mismísima Sio. Pero en ese instante, en una fracción de segundo que parecía una eternidad, ocurrió algo asombroso. Elara Vance, la anciana que se movía con pausada dignidad, reaccionó con la agilidad de un lince. Sus manos, antes tranquilamente cruzadas, se extendieron con una velocidad que desmintió su edad. Su ojo agudo calculó la trayectoria. Con un movimiento rápido y elegante, atrapó el plato en el aire, justo antes de que tocara el suelo. No solo lo atrapó, sino que, con un giro de muñeca, lo estabilizó. El salmón, aunque ligeramente ladeado, permaneció en el plato. No se derramó ni una gota de salsa. Un silencio atónito cayó sobre el comedor. Marco se quedó petrificado, su boca abierta, sus ojos fijos en la mano de Elara, los directivos, que un momento antes estaban al borde del reproche. Se quedaron con la boca abierta, sus expresiones pasando del asombro a la incredulidad y luego a una admiración muda. Era una hazaña increíble de reflejos y precisión, la acción de alguien que no solo era rápida, sino que poseía una coordinación y un control extraordinarios. Era la revelación física de la agudeza mental que Elara había mantenido oculta. Elara miró el plato, luego a Marco y finalmente a Javier. «El salmón está a salvo, señor Marco, pero el servicio...». Su voz era tranquila, pero las palabras resonaron como un trueno en el silencio. «El servicio está muy lejos de ser perfecto, y la falta de profesionalismo y la falta de respeto que usted demostró el otro día son imperdonables». Marco, recuperándose del shock, se desplomó un poco, sus rodillas cediéndole. No pudo evitarlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo de terror, sino de una humillación profunda y, por primera vez, de un atisbo de verdadero remordimiento. Había subestimado a esa mujer, había despreciado una fuerza que ni siquiera podía comprender. Javier, al ver la reacción de Elara y la abrumadora destreza que acababa de presenciar, sintió que el nudo en su estómago se desataba en una oleada de alivio y vergüenza. Se acercó a Elara, con la cabeza gacha. «Señora Vance, lo siento mucho. Lo siento por su trato, por el estado de este restaurante, por todo. Marco, él no es excusa». Pero Javier no pudo terminar la frase. Elara lo miró, vio la honestidad en su arrepentimiento. A diferencia de la mera humillación de Marco, «Señor Javier, un buen líder es responsable de su equipo, y usted ha permitido que esto suceda. Sin embargo, su honestidad, en este momento, es un pequeño consuelo». Luego, Elara volvió a centrarse en Marco. Sus ojos eran penetrantes. «Marco, su ambición es ciega. Su arrogancia lo ha cegado al verdadero significado del servicio y del respeto. Ha despreciado a los clientes, ha despreciado a sus compañeros y, lo que es peor, se ha despreciado a sí mismo al no esforzarse por la excelencia». Los miembros de la Junta, que hasta ese momento habían sido observadores pasivos, comenzaron a murmullo. Las caras pasaron de la consternación al asombro y luego a una admiración palpable por la forma en que Elara manejaba la situación. Su figura menuda, que antes parecía casi invisible, ahora irradiaba una fuerza formidable, la agilidad con la que había salvado el plato, la autoridad de sus palabras, todo ello confirmaba su leyenda. Elara se puso de pie lentamente, el plato de salmón aún en su mano. Esta cadena de restaurantes fue construida sobre el respeto y la dedicación. Cada cliente, sin importar su apariencia o su estatus, es un invitado de honor, y cada empleado es un embajador de esa filosofía. Lo que he presenciado hoy y lo que presencié el otro día no honra ni a mis padres, ni a los valores que representamos. Dejó el plato suavemente en la mesa, sin una sola mancha. «Señor Javier, tiene usted 1 hora para reunirse conmigo en mi oficina. Traiga todos los informes que tenga sobre el personal y sobre las quejas», y usted, Marco Elara, se giró para mirarlo. Su voz, un susurro cargado de peso. «Espero que use este momento para reflexionar. Su carrera en esta empresa, tal como la conoce, ha terminado». Las palabras resonaron en el salón. Marco se derrumbó por completo, cayendo de rodillas,
con los hombros temblándole por el llanto. No había súplicas, solo un reconocimiento tácito de su inevitable destino. Era el resultado de su propia ceguera. Los directivos comenzaron a aplaudir, un aplauso que empezó de forma tentativa y creció hasta convertirse en una ovación cerrada. Era una ovación para Elara, para su sabiduría, su fuerza y su implacable búsqueda de la excelencia. El aplauso no solo reconocía su victoria sobre el mal servicio, sino que confirmaba su victoria como líder, como la matriarca que había restaurado el orden y la dignidad en su reino. La anciana solitaria había demostrado ser la reina, y su reivindicación era completa. El eco de los aplausos aún resonaba en los oídos de Javier mientras seguía a Elara Vance hacia su oficina central. Marco había quedado atrás, una figura abatida en el comedor, su humillación tan palpable como el miedo. El camino hacia la sede principal fue un viaje en silencio para Javier, un trayecto lleno de reflexiones y un reconocimiento doloroso de sus propios fallos. La mano experta de Elara salvando el plato, la autoridad innegable en su voz, todo ello le había abierto los ojos a una verdad ineludible. Había dejado que la complacencia y la falta de supervisión minaran los cimientos de la excelencia que esta mujer había construido. Al llegar a la majestuosa oficina de Elara, Javier se encontró de pie frente a un escritorio de caoba maciza, sintiéndose pequeño y vulnerable. Elara se sentó con calma, invitándolo con un gesto a tomar asiento frente a ella. Señor Javier, comenzó Elara, su voz ahora desprovista de la dureza del restaurante, pero cargada de una seriedad inquebrantable. Sus informes, por favor. Javier le entregó una carpeta con documentos. Elara los revisó con atención, sus ojos escaneando las cifras y las quejas de los clientes. La expresión en su rostro era una mezcla de decepción y determinación. Los números no mienten. Señor Javier, las quejas se han disparado en el último año. La moral del personal es baja y la actitud de empleados como Marco es un reflejo de una falta de liderazgo en su sucursal. Usted lo sabía, ¿no es así? Javier asintió, con la cabeza gacha. Sí, señora Vance, lo sabía. Quise corregirlo, pero no fui lo suficientemente firme. Marco es problemático, y yo he estado abrumado. Elara cerró la carpeta y fijó su mirada en Javier. La abrumación no es una excusa para la negligencia. El liderazgo requiere fortaleza, señor Javier, y exige que se defienda lo que es correcto. Incluso cuando es impopular, hubo un silencio tenso. Javier esperaba el veredicto, el despido, sabía que se lo merecía. Marco será despedido, por supuesto, continuó Elara, su voz gélida pero justa. Su comportamiento es inaceptable y no hay lugar para él en esta empresa. Y el ejemplo que ha dado es pernicioso. Javier asintió, sin sorpresa, sabía que ese era el destino de Marco, y en el fondo sentía que era un castigo merecido. El joven, en su ceguera y arrogancia, se había labrado su propia perdición. Perdería no solo su trabajo, sino también la oportunidad de crecer en una industria que tanto valoraba. En cuanto a usted, señor Javier, Elara hizo una pausa, y Javier contuvo la respiración. Tengo dos opciones. La primera es aceptar su renuncia y buscar a alguien más para dirigir esa sucursal. La segunda es darle una oportunidad para demostrar que ha aprendido de sus errores. Javier levantó la vista, sus ojos llenos de esperanza. Cualquier cosa, señora Vance. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Bien, dijo Elara, un leve brillo de aprobación en sus ojos. No busco castigar sin propósito. Busco la redención, no solo para usted, sino para la filosofía de esta empresa. Quiero que dirija un nuevo programa de capacitación intensivo para todos los gerentes de la cadena. Un programa centrado en la ética del servicio, el respeto al cliente y la gestión efectiva del personal. No solo se enseñarán habilidades, sino valores. Quiero que sea usted quien lo implemente, quien viaje a cada sucursal y se asegure de que cada empleado, desde el lavaplatos hasta el gerente, comprenda la importancia de la excelencia y el trato humano. Javier la miró, atónito. No era un despido, sino una oportunidad, una muy significativa, no solo un trabajo, sino un propósito,
una forma de redimirse por sus fallos, esta oportunidad no era un ascenso material, sino un ascenso en responsabilidad y significado. Señora Vance, no sé qué decir. Gracias. Prometo que no la defraudaré. No me dé las gracias aún. Señor Javier, dijo el ara, un atisbo de sonrisa curvando sus labios. El trabajo será arduo, pero si lo hace bien, no solo salvará su carrera, sino que ayudará a salvar el alma de esta empresa. El sabor escondido es más que un nombre, es una promesa. Horas más tarde, con la oficina ya en calma y los directivos dispersos, el ara se encontraba sola con Clara. El día había sido agotador, pero una sensación de satisfacción se extendía por su pecho. Clara, asegúrate de que Marco reciba su finiquito y una carta de referencia neutral. Si la solicita, nada más. No quiero que se sienta completamente desamparado. A pesar de sus acciones, pero no hay vuelta atrás, dijo el ara. Clara asintió. Entendido, señora Vance. Luego, el ara y Clara tuvieron una conversación reflexiva. Sentadas en el sofá de la oficina, con la ciudad extendiéndose a sus pies, el ara observaba las luces parpadeantes, un mosaico de vidas y sueños. Hoy ha sido un día revelador, Clara dijo el ara, su voz cansada pero satisfecha. A veces, uno tiene que ver las cosas con sus propios ojos para comprender la profundidad de un problema. Los informes son una cosa, pero la experiencia personal es otra. Siempre lo ha dicho, señora Vance, respondió Clara, y su instinto nunca le falla. La forma en que manejó la situación fue asombrosa. Nadie esperaba que atrapara ese plato. El ara sonrió. Un recuerdo fugaz de su propia juventud como la ágil empresaria que una vez fue. Uno nunca pierde el toque del todo. Clara, solo lo guarda para los momentos que realmente importan. Lo importante es que Javier ha visto la luz, y creo que tiene el potencial para ser un gran líder, si se le da la dirección correcta. Clara asintió. Parecía muy arrepentido, y la oportunidad que le ha dado es muy generosa, señora Vance. No es generosidad, Clara, es pragmatismo. Los errores son solo eso, errores. Si no se aprende de ellos, y si se puede usar un error para fortalecer una empresa, entonces es una inversión. El respeto y la excelencia no son solo palabras, son la base de todo lo que he construido, y estoy dispuesta a luchar por ellos. El ara se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el horizonte. Había restaurado el equilibrio en una parte de su imperio, había impartido justicia y había ofrecido una oportunidad de redención. La calma había regresado, pero era una nueva calma, una que se había ganado a través de la confrontación y la verdad. La soledad de su hogar la esperaba, pero esta noche, la soledad estaría acompañada por la satisfacción de haber enderezado un rumbo. El eco de los aplausos aún resonaba en los oídos de Javier mientras seguía a el ara Vance hacia su oficina central. Marco había quedado atrás, una figura abatida en el comedor, su humillación tan palpable como el miedo. El camino hacia la sede principal fue un viaje en silencio para Javier, un trayecto lleno de reflexiones y un reconocimiento doloroso de sus propios fallos. La mano experta de Lara salvando el plato. La autoridad innegable en su voz. Todo ello le había abierto los ojos a una verdad ineludible. Había dejado que la complacencia y la falta de supervisión minaran los cimientos de la excelencia que esta mujer había construido. Al llegar a la majestuosa oficina de Lara, Javier se encontró de pie frente a un escritorio de caoba maciza, sintiéndose pequeño y vulnerable. El ara se sentó con calma, invitándolo con un gesto a tomar asiento frente a ella. Señor Javier, comenzó el ara, su voz ahora desprovista de la dureza del restaurante, pero cargada de una seriedad inquebrantable. Sus informes, por favor. Javier le entregó una carpeta con documentos. El ara los revisó con atención, sus ojos escaneando las cifras y las quejas de los clientes. La expresión en su rostro era una mezcla de decepción y determinación. Los números no mienten. Señor Javier, las quejas se han disparado en el último año. La moral del personal es baja, y la actitud de empleados como Marco es un reflejo de una falta de liderazgo en su sucursal. Usted lo sabía, ¿no es así? Javier asintió, con la cabeza gacha. Sí,
Señora Vance, lo sabía. Quise corregirlo, pero no fui lo suficientemente firme. Marco es problemático, y yo he estado abrumado. El Ara cerró la carpeta y fijó su mirada en Javier. La abrumación no es una excusa para la negligencia. El liderazgo requiere fortaleza, señor Javier, y exige que se defienda lo que es correcto, incluso cuando es impopular. Hubo un silencio tenso. Javier esperaba el veredicto, el despido, sabía que se lo merecía. Marco será despedido. Por supuesto, continuó el Ara, su voz gélida pero justa. Su comportamiento es inaceptable y no hay lugar para él en esta empresa, y el ejemplo que ha dado es pernicioso. Javier asintió, sin sorpresa. Sabía que ese era el destino de Marco, y en el fondo sentía que era un castigo merecido. El joven, en su ceguera y arrogancia, se había labrado su propia perdición. Perdería no solo su trabajo, sino también la oportunidad de crecer en una industria que tanto valoraba. En cuanto a usted, señor Javier, el Ara hizo una pausa, y Javier contuvo la respiración. Tengo dos opciones. La primera es aceptar su renuncia y buscar a alguien más para dirigir esa sucursal. La segunda es darle una oportunidad para demostrar que ha aprendido de sus errores. Javier levantó la vista, sus ojos llenos de esperanza. Cualquier cosa, señora Vance. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Bien dijo el Ara, un leve brillo de aprobación en sus ojos. No busco castigar sin propósito. Busco la redención, no solo para usted, sino para la filosofía de esta empresa. Quiero que dirija un nuevo programa de capacitación intensivo para todos los gerentes de la cadena. Un programa centrado en la ética del servicio, el respeto al cliente y la gestión efectiva del personal. No solo se enseñarán habilidades, sino valores. Quiero que sea usted quien lo implemente, quien viaje a cada sucursal y se asegure de que cada empleado, desde el lavaplatos hasta el gerente, comprenda la importancia de la excelencia y el trato humano. Javier la miró, atónito. No era un despido, sino una oportunidad, una muy significativa. No solo un trabajo, sino un propósito, una forma de redimirse por sus fallos. Esta oportunidad no era un ascenso material, sino un ascenso en responsabilidad y significado. Señora Vance, no sé qué decir. Gracias. Prometo que no la defraudaré. No me dé las gracias aún. Señor Javier, dijo el Ara, un atisbo de sonrisa curvando sus labios. El trabajo será arduo, pero si lo hace bien, no solo salvará su carrera, sino que ayudará a salvar el alma de esta empresa. El sabor escondido es más que un nombre, es una promesa. Horas más tarde, con la oficina ya en calma y los directivos dispersos, el Ara se encontraba sola con Clara. El día había sido agotador, pero una sensación de satisfacción se extendía por su pecho. Clara, asegúrate de que Marco reciba su finiquito y una carta de referencia neutral. Si la solicita, nada más. No quiero que se sienta completamente desamparado, a pesar de sus acciones, pero no hay vuelta atrás, dijo el Ara. Clara asintió. Entendido, señora Vance. Luego, el Ara y Clara tuvieron una conversación reflexiva, sentadas en el sofá de la oficina, con la ciudad extendiéndose a sus pies. El Ara observaba las luces parpadeantes, un mosaico de vidas y sueños. Hoy ha sido un día revelador, Clara, dijo el Ara, su voz cansada pero satisfecha. A veces, uno tiene que ver las cosas con sus propios ojos para comprender la profundidad de un problema. Los informes son una cosa, pero la experiencia personal es otra. Siempre lo ha dicho, señora Vance, respondió Clara, y su instinto nunca le falla. La forma en que manejó la situación fue asombrosa. Nadie esperaba que atrapara ese plato. El Ara sonrió, un recuerdo fugaz de su propia juventud como la ágil empresaria que una vez fue. Uno nunca pierde el toque del todo. Clara, solo lo guarda para los momentos que realmente importan. Lo importante es que Javier ha visto la luz, y creo que tiene el potencial para ser un gran líder, si se le da la dirección correcta. Clara asintió, parecía muy arrepentido. Y la oportunidad que le ha dado es muy generosa, señora Vance. No es generosidad, Clara, es pragmatismo. Los errores son solo eso. Errores, si no se aprende de ellos,
Y si se puede usar un error para fortalecer una empresa, entonces es una inversión. El respeto y la excelencia no son solo palabras, son la base de todo lo que he construido. Y estoy dispuesta a luchar por ellos. El ara se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el horizonte. Había restaurado el equilibrio en una parte de su imperio, había impartido justicia y había ofrecido una oportunidad de redención. La calma había regresado, pero era una nueva calma, una que se había ganado a través de la confrontación y la verdad. La soledad de su hogar la esperaba, pero esta noche, la soledad estaría acompañada por la satisfacción de haber enderezado un rumbo. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de lo que ahora era la mesa favorita de Elara Vance en el sabor escondido de la calle Robles. No era la misma mesa ruidosa y castigada de antaño. Javier, en un acto de redención y respeto, la había transformado en un pequeño rincón tranquilo, con una vista privilegiada al ahora próspero comedor. La luz dorada bañaba su rostro, acentuando las líneas de sabiduría que el tiempo había esculpido, pero también revelando una serenidad y una vitalidad que no existían un año atrás. El ara ya no comía sola. En la mesa contigua, Javier, ahora con un semblante mucho más relajado y una chispa renovada en los ojos, revisaba unos documentos con un joven aprendiz. El murmullo del restaurante era diferente. No era la cacofonía desordenada del pasado, sino una sinfonía armoniosa de conversaciones animadas, el tintineo suave de cubiertos y el discreto movimiento de un personal que se movía con eficiencia y, lo más importante, con una sonrisa genuina. La transformación de El sabor escondido había sido monumental, un testimonio del implacable compromiso de Elara y la incansable dedicación de Javier. Tras aquel día de la inspección, Javier había abrazado la oportunidad que Elara le había ofrecido con una pasión renovada. Había pasado meses viajando por toda la cadena, implementando el programa de capacitación que Elara le había encomendado. Él, que había sido el gerente abrumado y un tanto permisivo, se había convertido en el adalid de la nueva filosofía de servicio de la empresa. Sus sesiones de capacitación eran rigurosas, pero estaban imbuidas de una honestidad y una vulnerabilidad que resonaban en los empleados. Compartía su propia experiencia, la humillación de aquel día, y cómo la visión de Lara había encendido en él una nueva comprensión de lo que significaba la verdadera hospitalidad. El resultado era tangible. Las quejas de los clientes habían disminuido drásticamente en todas las sucursales. Las puntuaciones de satisfacción se habían disparado. Pero más allá de las cifras, el ara notaba un cambio en el espíritu de la empresa. Los empleados se sentían valorados, inspirados. Había una nueva cultura de respeto mutuo, de atención al detalle, de un orgullo genuino por lo que hacían. El sabor escondido había recuperado su alma. El ara, por su parte, se había permitido salir más de su mansión, aunque seguía siendo una figura discreta. Su presencia en las reuniones de la Junta era ahora más activa. Su voz más presente en las decisiones estratégicas. Había delegado más. Sí, pero no desde el desinterés, sino desde la confianza en el equipo que había reconfigurado. Ya no era la mujer solitaria que cenaba en silencio. A veces, Clara, su asistente, se unía a ella para almorzar en el restaurante. En otras ocasiones, era Javier quien se sentaba para discutir nuevas iniciativas. La soledad no había desaparecido del todo, pero se había mitigado con una conexión humana genuina que antes evitaba. Pero la manifestación más conmovedora de esta segunda primavera, de Elara, era el proyecto que había iniciado tras el incidente con Marco. La experiencia le había recordado la importancia de la educación y el valor de las segundas oportunidades. Se había dado cuenta de que, si bien la arrogancia de Marco era inexcusable, también era el producto de una falta de mentoría y una visión estrecha del mundo. Así nació la Fundación Elara Vance para la Hospitalidad Digna. Era una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer becas completas y programas de mentoría a jóvenes de entornos desfavorecidos que soñaban con una carrera en la industria de la hostelería. No se trataba solo de enseñarles a cocinar o a servir mesas. El programa se centraba en inculcar los valores de respeto, empatía, humildad
y la verdadera alegría de servir a los demás. El Lara había invertido una parte significativa de su fortuna personal en la fundación, y Clara se había convertido en su principal administradora, supervisando cada detalle con la misma dedicación que ponía en los asuntos de la empresa. La fundación ya había ayudado a decenas de jóvenes. El Lara se enorgullecía particularmente de un grupo de jóvenes que, tras completar el programa, habían sido contratados en las propias sucursales de El Sabor Escondido. Los veía moverse por el restaurante, con sus uniformes impecables, sus rostros llenos de entusiasmo y sus sonrisas auténticas. En ese momento, mientras el Lara disfrutaba de su café, un joven camarero se acercó a la mesa de una anciana que acababa de sentarse. La mujer era de apariencia modesta, con ropa sencilla y una mirada algo perdida, similar a cómo el Lara había aparecido un año antes. El corazón de Lara dio un vuelco. El joven camarero, un muchacho llamado Mateo, uno de los primeros becarios de la Fundación Vance, se inclinó ligeramente, su voz suave y cálida. «Buenas tardes, señora. Bienvenida a El Sabor Escondido. Mesa para uno. Permítame guiarla a una mesa tranquila, junto a la ventana. Es un lugar perfecto para disfrutar de la vista y la tranquilidad». Mateo sonreía genuinamente, sus ojos reflejando una sincera amabilidad. No había ni un atisbo de juicio, ni de condescendencia. La anciana, sorprendida por la calidez del trato, sonrió. «Oh, sí, sería encantador. Hijo, muchas gracias». Mateo la condujo con respeto a una mesa, le acercó la silla con un gesto de cortesía y le entregó el menú con una pequeña reverencia. Se aseguró de que tuviera agua de inmediato y le ofreció unas palabras amables, preguntándole si necesitaba alguna recomendación. Era una interacción tan simple, tan cotidiana, pero en ella residía la esencia de todo lo que el Lara había luchado por preservar, la dignidad inherente a cada ser humano, reconocida y respetada en un acto de servicio. El Lara observó la escena, una profunda satisfacción inundando su alma. Mateo era el antítesis de Marco, era la personificación de la hospitalidad digna que ella anhelaba. La diferencia era abismal, un testimonio silencioso del impacto que una sola persona y un solo acto de rectitud podían tener. El Lara vio en Mateo no solo a un empleado, sino a una semilla de bondad que se extendía, tocando otras vidas. Su mente vagó hacia Marco. Había oído que había intentado buscar trabajo en otros restaurantes, pero su reputación lo había precedido. Su arrogancia le había cerrado las puertas. No había buscado la ayuda de la fundación. Era una lección dura, pero necesaria. El Lara no sentía malicia, solo la tristeza de que no hubiera aprovechado la oportunidad para aprender y crecer. El Lara alzó su taza de té, caliente y fragante, y la llevó a sus labios. Sus ojos, antes tan solitarios, ahora brillaban con una luz diferente, una luz de plenitud y propósito. Ya no era la mujer que se ocultaba en su mansión, aunque aún valoraba su privacidad. Ahora era la arquitecta de un legado renovado, una matriarca que había encontrado una nueva forma de dar sentido a su vasta fortuna y a su incansable espíritu. La brisa de la tarde sopló suavemente, agitando las cortinas de lino en la ventana. La anciana cliente, sentada cómodamente en su mesa, observaba el ir y venir del restaurante con una sonrisa, disfrutando de la paz y el buen servicio. Mateo se movía con gracia entre las mesas, un joven profesional, con un futuro brillante por delante. El Lara se reclinó en su silla, una sonrisa serena en sus labios. El sol poniente pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, y sus rayos se reflejaban en el cristal de su taza, la cicatriz antigua en su mano, la pequeña marca de aquel corte de papel de sus días de juventud. Ya no era solo un recuerdo de batallas pasadas. Ahora, al ver la escena de Mateo y la anciana, se sentía como un símbolo de la resiliencia, de la sabiduría que se gana a través de la experiencia y del poder transformador de la bondad. No era el final de una historia, sino el florecimiento de una nueva. El Lara Vance, la CEO legendaria y la anciana discreta, había encontrado su verdadera segunda primavera, un legado no solo de ladrillos y mortero, sino de almas tocadas y de una hospitalidad que nacía del corazón
y mientras observaba el atardecer, sabía que el sol, en el horizonte, no solo se ponía, sino que prometía un nuevo amanecer para todos aquellos que creyeran en el poder del respeto y la dignidad humana. Si esta historia ha conmovido tu corazón, si te ha recordado que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.